ਜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਕਹਿਵਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਕਮਰਾ ਦਿਖਾ ਲਿਆ ਹੈ ਨੀ ਇਹ ਅੱਛੀ ਨੋਰਵੀਜਨ ਲੱਕੜੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕੋਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਦੂਰੀ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸਮਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਅਸੀਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਫੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੌਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ Ramón Lobo, buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cuántos de los kilos que quieres perder has perdido ya? Porque se te nota, ¿eh? Sí, se te nota, y además como no viniste la semana pasada, pues claro, tú claro, son 15 días y verte, si te esperas una semana más no me ves. De perfil ya no te veo casi. No, de perfil es impresionante, ya cabe la gente en el ascensor. Todo esto además made in Ángela Quintas. Sí, he perdido unos 4 kilos y medio. En realidad me sobran otros 20, siendo radicales, pero no son tiempos de radicalismo por lo que se ve en las elecciones españolas, con lo cual vamos a dejarlo en 12 o 13 más. 12 o 13 y llevas 4, o sea, te quedan... Sí. Operación Bikini. Operación Bikini el año que viene. Este año llego tarde. Some things we don't talk about, rather do without. Just hold the smile, falling in and out of love, ashamed and proud of, together all the while. You can never say never. Hablamos de Francia, que reorganiza sus servicios de inteligencia, consciente de la ineficacia de esos servicios después de los atentados de los últimos meses. Pone en marcha nuevas medidas para la lucha contra el terrorismo un poco más eficaz, por lo menos de lo que ha sido hasta ahora. Cuéntanos, Ramón. Sí, primero no había que llamarles servicios de inteligencia porque no siempre muestran ser inteligentes, sino servicios de espionaje. Una de las conclusiones más interesantes es que el estado de emergencia que se decretó después y todo el despliegue militar no sirve para nada. Es decir, eso es puro teatro. El informe establece una serie de fallos previos que podían haber evitado los atentados, sobre todo de Bataclan, y lo que se buscan son las soluciones. Es una comisión muy a la americana, y ya sabes que los americanos cuando hacen una comisión no solo critican lo que hay, sino que proponen una serie de soluciones. Son comisiones independientes, en este caso es una comisión parlamentaria que ha descubierto con bastante retraso detalles sobre la situación penosa de la seguridad nacional francesa. ¿Apunta hacia culpables o hacia causas? Sí, sobre todo es que había 6 servicios de información que no siempre compartían la información. Cuenta que uno de los atacantes del Charlie Hebdo, como salió de París cuando era una persona que estaba siendo vigilada y escuchada, como salió de París, pues ya se le dejó de seguir. Entonces hay fallos tremendos que si esto luego lo ampliamos al terreno europeo es increíble, ¿no? Porque no se coopera, si las propias policías de un país no cooperan, ¿cómo van a cooperar entre un país y otro? Me recuerda después del 11S, también uno de las grandes déficits que destacó aquella comisión de investigación era que el FBI y la CIA no compartían información. Bueno, no solo no compartían información, sino que se llevaban tan mal que se ocultaban información e incluso se engañaban. Y había personajes como Mohamed Atta, que era uno de los ideólogos, que estaba registrado en todas las agencias, pero nadie lo había puesto en común. Esa polémica en Francia, en todo caso, la ha desatado el director de la Dirección General de la Seguridad Exterior, Bernard Bajolet, que ha declarado que los atentados de ese 13 de noviembre habían sido un fracaso porque esos servicios de no inteligencia no supieron anticipar los hechos. Sí, hay un juez que se llama Marc Trevedic, que fue juez de París, también antiterrorista, que le sacaron de ahí porque era muy crítico con Sarkozy, con Hollande, diciendo que no había prevención, y de hecho cuando los atentados fue una de las estrellas en todas las televisiones porque él de alguna forma había dicho que venía algo gordo y que Francia no estaba preparada. Fíjate que las dos cuestiones de las que vamos a hablar hoy tienen un componente de autocrítica y de asunción de responsabilidades, cosa que en España no sabemos hacer. No, eso es a partir de los Pirineos. En el sur de los Pirineos lo que hacemos es repetir y decir que la culpa es de los que venían antes, que dejaron todo tal. Sí, ¿no? Pensando por ejemplo en el ministro del Interior. Déjame saludar a Miguel González, que es periodista de política exterior y defensa en El País. ¿Cómo estás, Miguel? Buenos días. Hola, muy buenos días, Javier. Buenos días. Y buenos días, Ramón. ¿Qué puede aprender, Miguel, España de las consignas de esta comisión francesa?
Bueno, yo creo que siempre se pueden aprender muchas cosas, ¿no? Pero normalmente uno aprende más de lo que le pasa a sí mismo, de lo que le pasa a los demás. Nosotros tuvimos nuestro propio Bataclan, y mucho más grave que Bataclan, que fue el 11M, y a partir del 11M, si bien no se creó ninguna comisión de este tipo, es decir, se creó una comisión en el Parlamento, pero fue una comisión más política que no una comisión técnica en la cual se analizaran los fallos cometidos y por qué se había podido producir este atentado sin detectarlo previamente. Digo, a raíz del 11M sí que se hicieron algunas cosas. Por ejemplo, se creó en mayo de 2004 un centro que se llamaba el Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista, en el cual estaban en teoría todos los servicios, y luego podemos ver si son todos o no son todos, que de alguna manera tenían que ver con la lucha antiterrorista. Y curiosamente una década después, en 2014, este Centro de Coordinación Antiterrorista se convierte en un centro de inteligencia contra el terrorismo y el crimen organizado. Y este cambio de nombre es algo más que el cambio de nombre, porque una de las cosas que habíamos visto en el 11M era cómo se cruzaba la línea entre lo que era el yihadismo y lo que era la delincuencia común. Y por tanto mantener separadas la investigación sobre una cosa y otra, pues podía dar lugar a que no se detectara, por ejemplo, el famoso robo de explosivos de Mina Conchita, ¿no? Aquí se produce algo así como que hay varios servicios y que compiten, o la Guardia Civil y la Policía Nacional compiten, o hay una gran unidad de actuación. Bueno, aquí se da una circunstancia, aquí hay un modelo diferente del de Francia, porque aquí, por ejemplo, el general Félix Sanz, que es el director del Centro Nacional de Inteligencia, él suele decir de manera socarrona que él no tiene ningún problema para coordinarse consigo mismo. Lo que quiere decir es que mientras en Francia hay un servicio de inteligencia interior y otro exterior, también lo hay en el Reino Unido, en Alemania, en Estados Unidos, en España, tanto el servicio de inteligencia, el servicio de espionaje, si queréis, tanto el interior como el exterior y el llamado Centro Criptológico Nacional forman parte del CNI. Eso es un modelo que en su momento fue muy cuestionado, porque evidentemente tú le estás concentrando mucho el poder en unas solas manos, ¿no? Normalmente cuando hay varios servicios de inteligencia pueden controlarse unos a otros, pero también es verdad que pueden neutralizarse unos a otros, ¿no? En España lo tenemos, casi todos, y ahora si queréis decimos casi todos, en el CNI, lo cual en teoría es más eficaz, pero sobre todo tiene más riesgo de abuso de poder, también hay que decirlo, pero sobre todo el argumento era que ya que tenemos tan poco dinero, no vamos a dividirlo creando varias estructuras y varios servicios, ¿no? Y en Estados Unidos, después del 11S, Miguel, se tomaron decisiones lógicas, como es fomentar esa coordinación entre los servicios de inteligencia, y luego otras ilógicas, como fue aquel famoso registro masivo de las comunicaciones. Tú acabas de llegar de la cumbre de la OTAN en Varsovia. ¿Europa debería tomar decisiones conjuntas también? Europa debería de tomar decisiones conjuntas. Evidentemente, en la cumbre de la OTAN, una de las cosas en Varsovia, una de las cosas que uno ve muy claro es que la OTAN está preparada para prepararse, para tener enfrente al enemigo ruso. Es decir, sabe qué hacer, tiene una tensión en Ucrania o la tiene en los países del este y despliega 4 batallones, ¿no? Despliega 4 batallones, una fuerza de reacción rápida, etcétera. Es lo que ha hecho siempre, es decir, la OTAN nació para enfrentarse a la Unión Soviética y a la Rusia. En cambio, la OTAN y los países europeos se enfrentan con los atentados de Bruselas o los atentados de París y claramente no saben qué hacer. Es decir, hacen discurso hablando de la amenaza del sur, de la inestabilidad, de proyectar estabilidad, pero luego preguntas qué medidas concretas estáis adoptando y no se ven por ninguna parte. Como habéis dicho al principio, los países, por más que nos pueda sorprender, son muy celosos de su información, de la inteligencia que tiene cada uno, y le cuesta muchísimo compartir esa inteligencia, lo cual sería básico, por ejemplo, el tener bases de datos comunes
que funcionaran de verdad, ¿no? Sería básico para poder prevenir ese tipo de situaciones, ¿no? De hecho, la lucha contra el terrorismo de ETA habría sido mucho más eficaz si no hubiera habido esa desconexión histórica entre Francia y España. Miguel González, que es periodista de política exterior y defensa de El País. Gracias, Miguel. Un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo a vosotros. De nada. Y otro ejercicio de autocrítica, después de 7 años de larguísima espera, otra comisión, es la investigación oficial británica sobre la guerra de Irak de 2003, que ha visto la luz esta semana. Es un documento devastador para el ex primer ministro Tony Blair y algún que otro personaje de la política contemporánea. Sí, un hombrecillo insufrible que hay por aquí, que se fue a las Azores para más INRI, por si acaso alguien no sabe quién es, a hacerse una foto. Es el informe Chilcot, que procede del ponente de ese informe independiente también, que se llama John Chilcot, que ha concluido después de 7 años de trabajo, ha publicado un informe de 2,5 millones de palabras, en la que viene a decir lo que todos sabíamos, que fue un montaje la guerra de Irak. Y que nos convencieron de lo que no era verdad. ¿Cuántos millones de palabras? 2,5. ¿Y se repite la palabra Aznar varias veces? Se repite 24 veces. 24, pero según Federico Trillo nosotros no estuvimos en Irak, ¿no? Sí, estuvimos en misión humanitaria, pero también Trillo confundió Honduras con El Salvador y lo del Jack también mintió, con lo cual es un personaje que realmente no debía estar en la vida política española haciendo declaraciones. De lo que queremos hablar aquí es de el concepto de impunidad, yo creo, ¿no? Los familiares, de hecho, familiares de los soldados muertos en Irak no descartan acciones legales contra Tony Blair. Sí, es que se abre ahora esa posibilidad claro. Para Blair. Y debería abrirse aquí sí, también. Para ¿no? Blair y después por simpatía quizás para Bush y para Aznar, porque aquí el informe dice que se inventaron en datos, exageraron la amenaza de Saddam Hussein, la presencia de Al-Qaeda, y se fue a la guerra sin haber explotado suficientemente las posibilidades de paz. Incluso se mintió, se simuló, y es una de las cosas que decía Aznar, el estar buscando una salida negociada cuando se estaba yendo a la guerra directamente. Sí, y luego la respuesta, digamos que varía entre diferentes niveles de arrogancia, desde George Bush, que ha dicho que, bueno, que es cierto lo que dice el informe seguramente, pero que Irak es un país mejor, que es lo que quería decir. 251.000 muertos en Irak. Sí, hasta Tony Blair, que dice esto de que, bueno, que teníamos datos equivocados, hicimos lo mejor que pudimos, y luego está Aznar, que es que ni siquiera se molesta en decir... dice que leamos su libro, pero mayor castigo que leernos su libro encima, pues por Dios, que se cree este hombre. Déjame saludar a Esteban Beltrán, que es director de Amnistía Internacional en España. ¿Cómo estás, Esteban? Buenos días. Muy bien, gracias. La Corte Penal Internacional estudia también si hay motivos para demandar a Tony Blair, quién sabe si también a George Bush o a José María Aznar, supongo, ¿no? Bueno, primero hay una investigación preliminar de la Corte Penal Internacional sobre el Reino Unido y lo que sus militares cometieron en Irak durante la ocupación. Entonces, esa investigación preliminar existe y, por lo tanto, ha habido casos. No recuerdo un caso perfectamente de una persona que fue muerta bajo custodia, fueron procesados 6 soldados británicos, pero solo uno fue condenado. Por lo tanto, hay una investigación abierta. En el caso de Bush, también, claramente, por convención contra la tortura, debería ser procesado. De hecho, Amnistía Internacional, cada vez que ellos viajan al extranjero, envía información legal a las diferentes fiscalías, porque él mismo reconoció que él utilizó la tortura del simulacro de ahogamiento. Por lo tanto, por la Convención contra la Tortura, al menos debería ser interrogado e investigado, ¿no? Y en el caso de España, digamos, es importante indicar que los crímenes de derecho internacional deben ser vistos individualmente, ¿no? Desgraciadamente, se decidió no incluir el delito de agresión en la parte de la Corte Penal Internacional, por lo tanto, no analiza parte de lo que dice el informe Chilcot, porque no trata exactamente de derechos humanos, pero en España, en el caso de España, pasaron por la base española unos 111 personas detenidas. La mayoría fueron entregadas a Estados Unidos, fuerzas de Estados Unidos que cometían torturas, o a las fuerzas iraquíes que cometían torturas, y hay un caso, por lo menos, que ha quedado de impunidad por ahora, sobreseído provisionalmente, que es el caso del vídeo que reveló El País, en que fueron torturados varios iraquíes y ni siquiera se llegó por ahora a la verdad, ¿no? ¿Por qué es impensable aquí en España un informe como el Chilcot, o lo que hablábamos antes, de un informe a la francesa, muy técnico, intentando ver qué han fallado los servicios de espionaje y cómo se podían mejorar? ¿Por qué aquí todo esto es imposible?
Bueno, la verdad que ese tipo de informes, si al final además pueden tener consecuencias legales y judiciales, son muy útiles, ¿no? Primero porque en el caso del informe 5, que no trata de derechos humanos, sí analiza todo el desastre que llevó a gravísimas violaciones de derechos humanos durante la ocupación y fue hecho de forma independiente. En España no hay ningún precedente de este tipo y desgraciadamente las comisiones parlamentarias pues adolecen de esa parte de independencia y la parte judicial solo se centra en cuestiones penales, por lo tanto en España existe un vacío para ese tipo de análisis. Supongo que a ti, Esteban, conociendo al personaje, no te sorprende que Aznar no haya querido dar ninguna explicación sobre esto, ¿no? Bueno, lo que es importante es que no ha dado explicación desde el año, no él, sino el sucesivo ministro de Defensa, ni nadie, desde el año 2004-2005, que llevamos diciendo qué pasó con esos 111 detenidos, qué pasó, al menos con ese caso de tortura y algún otro, y no ha salido investigaciones. Por lo tanto, en España no ha habido absolutamente nada, ningún avance en ninguno de esos sentidos, ni por parte del expresidente Aznar, ni ninguno de los poderes posteriores. Sí, porque mintió al Parlamento y mintió a la opinión pública cuando dijo, escúchenme, estoy diciendo la verdad que Saddam Hussein tiene armas de destrucción masiva, y él ya sabía que esto era falso. Claro, de todas formas, mentir no tiene en principio ningún efecto legal, lo que es ni importante, electoral. Bueno, y en lo que es importante es que lo que se cometió, lo que pasó, por ejemplo, para daros una idea, ¿no? La investigación sobre los soldados iraquíes que llevó a cabo la Fiscalía General del Estado, por ejemplo, no investigó que se perdió el libro de registro de los detenidos españoles en Irak, por ejemplo, se perdió el libro. Entonces, y hay unas irregularidades. Desde luego yo preferiría que empezaran por investigar esas irregularidades concretas y ver exactamente lo que ocurrió. Y todos los casos de torturas que tú mencionabas también. Esteban Beltrán, que es director de Amnistía Internacional en España. Gracias, Esteban. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Pones a Marina Kaye, ¿has mejorado mucho tu selección musical o has decidido no provocarme más? No, es que ya, ¿para qué? Ya voy teniendo una edad. Por cierto, te vas de vacaciones ya, ¿no? No, o sea, todavía queda un poquito de la semana que sí, viene. Bueno, a ver si es verdad. ¿A ti, tú qué tal? Yo bien. ¿Se te presentan bien las vacaciones? Yo como estoy casi permanente de vacaciones porque mi trabajo es casi un placer, pues no tengo... Eso es lo mejor que me ha dicho un colaborador de este programa, amigo tuyo, por cierto, que dice que cuando viene aquí se lo pasa tan bien que se le olvida que es trabajar. Claro, a mí es me una de las pasa cosas más bonitas que me han dicho sobre este programa. Me pasa aquí y me pasa cuando estoy todo el día leyendo prensa extranjera, de revistas, pues que es que para mí eso es placer, lo haría exactamente igual si no me generara dinero. Venga, hasta el domingo que viene. Chao. Hasta luego. A vivir que son 2 días. Javier del Pino.